Bueno, entonces les voy a explicar cómo vamos a ir desarrollando la ficha propuesta para la clase de hoy. Vamos a empezar leyendo cada una de las indicaciones muy atentamente para identificar qué es lo que debemos desarrollar. Vamos a empezar por el punto 1. Lee la siguiente situación y completa la tabla según la información representada en el pictograma con escala. Como les expliqué en la clase, esto sería el pictograma. Vamos a leer la situación que nos da. Mariana representa el ahorro que ha generado con su familia en 4 semanas en el siguiente pictograma que se muestra a continuación. Como ya aprendimos en la clase y con el video que visualizamos, el ahorro entonces son ingresos que se guardan, es decir, dinero que se guarda para utilizarlo más adelante, a futuro, ya sea para utilizarlo en una emergencia o para un objetivo en general, por ejemplo, un viaje. Ahorramos dinero para posteriormente realizar un viaje. Entonces vamos a ver el pictograma que Mariana realizó para representar estos ahorros. Vemos que hay una semana 1, una semana 2, semana 3 y semana 4. Y en cada semana ahorró un total de monedas. Por ejemplo, en la semana 1 ahorró 1, 2, 3 y 3 monedas. En la semana 2 ahorró 1, 2 y 3 monedas. En la semana 3 ahorró 2 monedas y en la semana 4 una moneda. Y cada una de esas monedas, aquí nos dan esa información, muy importante tenerla en cuenta. Cada moneda, cada una de estas representa 2000. Es un número con unidad de mil, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer con ese pictograma? Completar esta tabla. Completa la tabla con el ahorro de cada semana. Entonces, venimos a visualizar bien el pictograma y la podemos completar. En esta columna del lado izquierdo debemos escribir la semana. Vamos a empezar con la semana 1. Escribimos acá semana 1 y aquí en la columna 2, al lado derecho, debemos escribir el ahorro, pero no cuántas monedas, sino el ahorro de esta manera. Por ejemplo, como en la semana 1 ahorró 3 monedas y esta moneda vale 2000, lo escribimos por acá, 2000. Esta otra moneda vale otros 2000, punto que indica 1000. Y la última moneda, porque son 3 monedas que ahorró en la semana 1, también vale 2000. ¿Cómo o mediante qué operación debemos calcular cuánto ahorró en total? ¿Cómo hacemos para identificar cuánto es el total? ¿Debemos restar? ¿Debemos quitar? No, debemos sumar para calcular cuánto es el total. Si ahorró 2000, 2000 y 2000, ¿cuánto es el total de eso? Entonces empezamos por las unidades, 0, por las decenas, 0, por las centenas, 0 más 0 más 0, 0. Y por último, las unidades de 1000. Colocamos el punto que indica 1000 y sumamos 2 más 2, 4, más 2, 6. ¿Qué número nos dio como total? 6000. 6, punto que indica 1000, 6000. Escribimos acá entonces cuánto fue el total del ahorro. Fueron 6000 porque ahorró 3 monedas. Eso mismo vamos a hacer con las siguientes semanas. Realizar la suma para calcular cuánto fue el ahorro. Y así realizaríamos toda la tabla y el punto 1. Pasamos al punto 2 y leemos la indicación. Organiza en la siguiente tabla la información de la economía de tu familia correspondiente a un mes. Es decir, vamos a escribir en esta tabla los ingresos que, como vimos en el video, son las maneras o bueno, lo que generamos y empleamos el dinero que recibimos por un trabajo. Es decir, por ejemplo, el papá trabaja, el papá recibe un pago por trabajar. Entonces vamos a escribir acá los ingresos totales de la familia, ¿cierto? ¿Cuánto dinero recibimos en un mes? La siguiente columna es de gastos totales. Nuevamente, recordamos lo que vimos en el video. ¿Qué son los gastos? Son ese dinero que empleamos para conseguir bienes, o sea, cosas para vivir. Por ejemplo, ¿cuánto dinero nos gastamos en comida? Que es algo muy necesario para vivir, ¿cierto? Los gastos son ese dinero que empleamos para poder tener una vida de calidad. Y el ahorro, como les dije en el anterior punto, es ese dinero que guardamos, los ingresos que guardamos para utilizarlos a futuro.
Entonces, esta tabla la vamos a completar tal vez con ayuda de la mamá o el acudiente que se encuentre en este momento. Y escribimos acá cuáles son los ingresos totales, el dinero que recibimos, los gastos totales, el dinero que empleamos en un mes para poder comprar cosas para vivir y el ahorro, cuánto dinero ahorramos en un mes, cuánto dinero guardamos para utilizarlo a futuro. Cuando ya completemos esta tabla, las tres columnas, pasamos acá y nos dan la indicación. Representa los datos que ingresaste en la tabla anterior en un diagrama de barras. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que en ingresos totales hay 800. Cada mes mi familia consigue 800, ¿cierto? De ingresos. Cada mes mi familia gasta 400. Y cada mes mi familia y yo ahorramos 100. Ya completamos la tabla. Este nada más es un ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer para representarlo acá? Recordemos cómo es un diagrama de barras y acá nos dicen construir. Primero le debemos poner un título. Ese título lo van a decidir ustedes. Y aquí debemos completar y graficar las barras. En esta línea horizontal tenemos entonces las categorías o lo que vamos a representar. Y en esta línea vertical que va de arriba hacia abajo, debemos entonces colocar los valores que vamos a representar. Por ejemplo, entonces nos dicen ingresos totales. Primero debemos ingresos totales 800. Entonces dividimos con estos números esta línea vertical que son los que vamos a representar. ¿Cuál es el número más grande? El 800, ¿cierto? Porque tiene una centena mayor. Empezamos a dividir esto desde el número más pequeño. 100, que sería 100. ¿Cuál número le sigue a 100? 400. Y luego 800, que es el mayor, ¿cierto? Debemos dividir esta línea, como las había hecho en anteriores clases, hasta el número mayor, que en este caso es 800. Aquí ya tenemos entonces las categorías que vamos a representar, que son los ingresos totales, gastos totales y el ahorro. Y en esta línea vertical, el valor de cada una de estas categorías que están aquí en la tabla. El ingreso total, entonces venimos a verificar acá en la tabla. Es de 800. ¿Hasta dónde debemos hacer la línea? ¿Hasta dónde debemos hacer la barra? Hasta esta altura, hasta 800. Entonces realizamos la barra de ingresos totales. Luego continuamos con gastos totales. Yo había colocado en la tabla 400. ¿Hasta dónde o qué altura debe tener la barra de 400? De gastos totales hasta 400, que sería acá. Esta es la altura que debe tener la barra para los gastos totales, hasta 400. Y por último, el ahorro. El ahorro, ¿qué altura debe tener la barra de ahorro? Hasta el 100, porque aquí nos dice que es 100. Graficamos acá la barra, la trazamos y ya tenemos nuestra gráfica de barras. Eso nada más es un ejemplo. Así van a ser el segundo punto. En el tercer punto, vamos a leer ya la indicación. Dice, responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta el diagrama de barras que realizaste. Que realizamos acá en el punto anterior. ¿Cómo lo vamos a desarrollar entonces? Leemos cada pregunta y venimos a verificar acá en el diagrama de barras para poder responderla. Estos datos son un ejemplo. Ustedes deben llenar y reconstruir su diagrama de barras con los datos que ustedes recolectaron, ¿cierto? La primera pregunta es, ¿cuál fue la barra con más altura en el diagrama que construiste? En mi caso, en este ejemplo, la barra más alta, vamos a ver cuál es la más alta, la que llega a un mayor número, es la barra de ingresos totales, que llega hasta 800. Entonces voy a escribir acá la barra o la categoría más alta es la de ingresos totales. La siguiente pregunta, ¿cuál fue la barra con menos altura en el diagrama que construiste? Aquí está, con menos altura. Vengo a verificar acá en el diagrama de barras y veo que la más pequeña, la barra más pequeña con menos altura es la de ahorro. Entonces coloco acá
La barra más pequeña es la de la categoría de ahorro. De esta manera. La siguiente pregunta es, ¿por qué crees que es importante ahorrar? Esta pregunta cada una la va a hacer. ¿Por qué crees que es importante guardar ingresos o dinero para utilizarlos posteriormente? ¿Cierto? Les voy a pasar igual el link del video que vimos por si necesitan volver a recordar qué significa cada uno de estos términos. Y la última pregunta es, ¿con qué acciones puedes ayudar a que se generen más ahorros de dinero con tu familia? ¿Cómo puedes aportar tú a que se generen más ahorros? ¿Cómo puedes ahorrar tú, cierto? De eso se trata esa pregunta. Entonces les vamos a responder. Ya si ustedes necesitan más espacio, lo pueden hacer acá. Y esas serían los tres puntos de este proyecto de economía y finanzas.